Buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es un circuito inversor de marcha de un contador. O sea, un inversor de marcha básicamente son dos contadores y el relé térmico que protege al motor que trabaja en esa línea. Un inversor de marcha consta, digamos, de un pulsador de parada, un pulsador de marcha a la derecha y un pulsador de marcha a la izquierda, ¿sí? Como verá, ¿sí? Ahí, corto, ¿sí? Lo que yo expliqué, el sistema de golpe de puño, por más que yo, una vez que se acciona, por más que yo le dé, no funciona. Tengo que desbloquear, ahí funciona, ¿sí? Por más que yo le dé, no funciona, ¿sí? Tengo que desbloquear sí o sí. Y otra cosa, cuando entra un contador, el otro, por más que yo pulse, no debe entrar. ¿Por qué? Porque si no es un cortocircuito en 380 entre los dos contadores, porque están puenteados para que pueda hacer la inversión de giro del motor, ¿sí? Eso tiene que tenerlo presente. Antes de conectar la carga, o sea, el motor, siempre verifique que el sistema funcione. ¿Ves? Yo para poner en marcha tengo que cortar y recién puedo poner en marcha. Una vez que yo lo acciono, digamos, ¿sí? Tengo que desbloquear. Si yo acciono, por más que yo pulse, no funciona. Esto es, digamos, es un circuito básico que debes, como electricista, lo debes saber, pero a la perfección. ¿Por qué? Porque de esto se va a encontrar infinidad de circuitos dentro de la planta. Comando de un motor, un inversor de marcha y un arranque estrella triángulo, ¿sí? Que va a ser el próximo capítulo. Si no sabe eso, téngalo presente que no lo van a tomar. Esto lo tiene que saber, pero digamos, con los ojos cerrados, ¿sí? Y ahora vamos a ver el circuito básico, digamos, cómo está hecho. Como verán, el circuito, digamos, siempre, en el caso de bobina de 220, estos dos contadores son bobina de 220, ¿sí? Se usan a fase y neutro. Si fuera 110 volts, tendría, digamos, los dos extremos la salida del transformador de 220 a 110. Si fuera 380, tendría R y aquí tendría en el otro extremo otra fase. Si fuera 24 volts, ¿sí? Tiene positivo, siempre el positivo va al fusible y el negativo, ¿sí? Va a donde va el neutro. Eso es en 24 volts. ¿Por qué se usa 24 volts? Porque es un sistema seguro para maniobrar. Si es un circuito que no tiene riesgo. La mayoría de las empresas se va a encontrar, digamos, que el circuito de comando cumple la misma función, nada más que varían las tensiones, ¿sí? En vez de que las bobinas sean de 220, 380 o 110, son de 24 volts, ¿sí? Como en este caso, estos contadores de Siemens son de 24 volts de corriente alterna, ¿sí? Estos son 24 volts de corriente alterna. Entonces, ¿por qué se usa? Por seguridad. Seguridad, digamos, de la persona que opera los sistemas eléctricos, ¿sí? El electricista, ¿sí? También se usa, digamos, 220, pero 220, entrada 220, salida 220, o entrada 380, salida 220, ¿sí? Por seguridad. Eso tiene que saberlo, pero bien. Y básicamente, siempre, sea de los 24 volts, 110, 220 o 380, siempre pasa por un fusible. ¿El fusible por qué? Pues es el sistema de protección del circuito de comando. Si hay un cortocircuito en una bobina, salta el fusible. Esa es la finalidad. Del fusible yo vengo con el cable 1. El cable 1, en este caso yo lo tengo tomado de la térmica, el 1, ¿eh? Ahí está el 1. Del 1, ¿dónde vengo? A la bornera.
¿sí? Y de la bornera salgo con el cable negro, ¿sí? O sea, del fusible voy con el 1 a la bornera y que voy al pulsador de parada con el 1, que es el cable negro que yo tengo aquí, ¿sí? Que viene como 1 y va a la botonera. Las botoneras están puenteadas, digamos, del circuito de parada, voy a las dos botoneras, de izquierda y derecha, ¿sí? Y de ese mismo lugar salgo con el cable 2, ¿sí? ¿Y a dónde voy? A los dos contactos normal abiertos de los dos contactores, ¿sí? Fíjense que yo aquí tengo el 2, el cable 2, ¿sí? Que yo lo tengo numerado, ¿sí? ¿Sí? ¿Voy a dónde? A los dos contactos normal abiertos del contactor, ¿sí? Corté la tensión porque estoy con tensión conectada, ¿sí? Tengo conectado el 2, voy a un contacto y voy al otro contacto como 2, ¿sí? Y de ahí que salgo con el giro a la izquierda, ¿sí? Salgo con el 3. Con el 3, ¿a dónde voy? Al normal cerrado del contactor opuesto, o sea, del C2, ¿sí? Fíjese que yo pulso, tengo C1. ¿Para qué? Es el enclavamiento del contactor C1, que gira a la izquierda, ¿sí? De ahí salgo, voy al normal abierto, a la salida normal abierto de C1 y a su vez voy al normal cerrado, ¿sí? O sea, yo fíjese que aquí tengo el 3, que yo lo puse el 3. ¿A dónde voy? ¿Sí? Al normal abierto del C1 y de ahí a dónde voy? Al normal cerrado del C2. Hago un enclavamiento, ¿sí? De la salida del normal abierto de C2, ¿sí? Este C2, aquí tengo C2, ¿a dónde salgo? Del normal cerrado, salgo, voy recién a la bobina. De la salida del normal cerrado del C2, salgo y voy a la bobina. Y el otro extremo de la bobina están, digamos, puenteados las dos bobinas que pasan a través del protector térmico. Yo tengo el protector térmico con el neutro. El neutro es, digamos, yo lo puse como 0 aquí, ¿sí? ¿Va a dónde? Al contactor, al relé térmico, digamos, y del relé térmico salgo, voy a las dos bobinas, ¿sí? ¿Ve que está puenteada las dos bobinas? Es esto, esta parte. Del otro contactor, digamos, salgo con el cable 5. ¿Por qué? Porque está numerado 1, 2, 3, ¿sí? 4 y 5, ¿sí? De la salida de aquí yo no le puse un número porque son puentes cortitos, ¿sí? Pero de la salida del otro el pulsador de marcha, ¿de a dónde voy? Salgo con el 5, voy al normal cerrado y a su vez al normal cerrado del C1, del contrario. Yo voy con 5, voy al normal abierto, ¿ves? Del C2 y a su vez voy al normal cerrado del C1. Y de ahí que salgo, y voy a la bobina, ¿estamos? Y ahí salgo del normal cerrado, voy a la bobina del C2. Este circuito lo tiene que saber, pero así, digamos. La única forma de aprenderlo es dibujarlo varias veces, lo borra y lo hace de vuelta, lo borra y lo hace de vuelta. Y después verifica dónde se equivocó. Usted lo tiene que saber mentalmente. Y cuando usted cablea, cuando hace el cableado, siempre arranque por un lado. Como ser, del fusil a donde voy, el pulsador de parada. Del pulsador de parada a donde voy, ¿sí? A los dos pulsadores de marcha. A su vez, a donde salgo con un cable, con el 2, hacia los normal cerrado. Hago el cableado de toda esta parte. Después paso a la otra etapa. Después salgo, digamos, del 3 a donde voy. Y hago todo el cableado. Después hago la otra parte. Porque si no, me puedo equivocar. Y si me equivoco en el apuro, a veces no me doy cuenta dónde me equivoqué, ¿sí? O sea, tengo que ser metódico, tener, digamos, cierta paciencia para no equivocarme.
Porque cuando usted está en un examen, es normal que uno se equivoque. ¿Por qué? Por los nervios. Uno desea ingresar a una empresa, quiere trabajar y a veces los nervios a uno lo traicionan, ¿sí? Me pasó a mí, que yo, digamos, yo me considero que una persona que lo sé de memoria y lo cableo cerrando los ojos, ¿sí? Yo cuando daba los cursos, digamos, en un centro de capacitación técnica aquí en la provincia de Buenos Aires, un inversor de marcha era 5 minutos para cablearlo, sin números, sin nada. El asunto era cablearlo y ponerlo en marcha. Y un arranque estrella de triángulo era igual. Entonces usted cuando hace eso, o sea, retiene cómo se hacen los conexionados, cómo se cablea, ¿sí? Y después hago digamos, la parte de potencia. La parte de potencia son 3 cables arriba y 3 cables abajo. No es drama. El problema es en la parte de comando, que haga, ¿sí?, lo que yo quiero, ¿sí? Siempre verifico que el inversor de malla no vayan a entrar los 2 contactores, este y este, ¿sí? ¿Sí? Eso es básico para un comando común, para un inversor de marcha, para un arranque estrella de triángulo. Debo verificar que no entren los contactores, digamos, que no deben entrar, que cumpla la secuencia que debe cumplir, ¿sí? Después vamos a ver en la parte de arranque estrella de triángulo, es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que debe saber la persona antes de hacer un arranque estrella de triángulo. Muchos le van a decir, pero es una pavada. No, no es una pavada. Yo lo quisiera ver cablear sin plano, sin circuito, así, cerrando los ojos. El 80% no lo hace, se lo puedo asegurar. Porque yo tomé mucha gente para empresa y nadie básicamente lo sabía. En la próxima clase vamos a saber algunas fórmulas elementales que debe saber como electricista. Gracias, nos vemos en la próxima. No se olvide de compartir y darle un buen like. Gracias.